Hoy vamos a ver Jueces. Yo quiero que se conecte conmigo a través de las Escrituras y abra su Biblia ahí en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Gracias, hermana Gaby. Es que aquí se me detuvo un poquito todo, pero qué bueno que están viendo bien por allá todos. Muy bien. Jueces capítulo 6. Voy a dar lectura en la Biblia de las Américas. El versículo 1 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahí donde está en casita, y los que están aquí extiendan su mano derecha hacia mi vida. Ayúdenme a orar por mí, para que el Señor use mi vida para bendecir la suya. Padre, te doy muchas gracias por permitirme hoy estar aquí, hablando de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, que envíes tu palabra, Señor, para que mis hermanos la puedan recibir conforme a tu voluntad, Señor. Toma mis pensamientos, toma mi boca, mis sentimientos, para que tu palabra sea enviada como una semilla que no regresará vacía. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén, ve amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Todo el tiempo Dios es bueno. Muy bien. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Muy bien. Ya tenemos aquí versículo 1 y nos dice que el Señor había permitido que el pueblo de Israel cayera en manos de Madián, pero les dice por qué. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No estaban obedeciendo los mandamientos del Señor, estaban en desobediencia. Y cuando cualquier persona que está en desobediencia es presa fácil del enemigo. Yo siempre les he enseñado que si nosotros respetamos las leyes naturales, vamos a estar bien donde quiera que vivamos. Asimismo, si no respetamos las leyes espirituales, no podemos estar bien en ninguna parte. Así es que aquí el pueblo de Israel se había olvidado de la Torah, se había olvidado de los mandamientos, se había olvidado de la voluntad del Eterno, y habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Habían ido en pos de Baales. Por lo tanto, el Señor permitió que el pueblo de Madián se aprovechara de ellos. Todo esto que está pasando hoy en las naciones no es otra cosa más que juicio para las naciones, para que entiendan que tenemos que ser obedientes delante del Señor. El Señor está llamando al mundo, le está advirtiendo al mundo para que se acerquen a su presencia. El versículo 2 dice: y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. No es muy diferente a lo que está pasando hoy en día. Imagínense qué tremendo. Los madianitas eran un ejército. Y yo pienso que ahí había razón por qué tener miedo. Y aquí es un virus que ni podemos ver. No es nada ante los ojos de Dios. Pero también tenemos que escondernos en nuestras casas. Aquí estaban escondidos ellos. Se habían refugiado en escondites, en las montañas, en cavernas. Versículo 3. ¿Por qué? Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Había un ataque constante del enemigo en contra del pueblo de Israel. Y quizás el pueblo de Israel se preguntaba: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos acontece esto? Y no era una cuarentena, amados, eran 7 años. Por 7 años ellos tuvieron que estar escondidos. Imagínense estar 7 años teniendo temor del enemigo, no poder salir de sus escondites porque los mataban. Una situación tremenda la que estaba pasando el pueblo de Israel. Acampaban, el verso 4 dice: acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza
y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. No dejaban nada, se llevaban todo. Los traían asoleados por 7 años a causa de haber dejado al Señor. Sabemos que hoy las naciones se han alejado del Señor. Sabemos que las naciones han abandonado los mandamientos del Señor. Yo estoy hablando obviamente del pueblo cristiano, porque sabemos que el pueblo que no es cristiano pues ni caso hace, ni siquiera la Biblia lee. Pero el pueblo cristiano se ha alejado de obedecer al Señor por falsas enseñanzas que hay a sus alrededores. Y por eso somos considerados como personas que hacen lo malo delante del Señor, porque si sabes hacer lo bueno, que es obedecerle, y no lo haces, entonces es malo. Nuestro corazón está lejos de la voluntad del Señor. Cada uno en nuestros hogares hacemos lo que mejor nos parece. Cada uno en nuestros hogares, en nuestra vida, buscamos nuestro propio bien. Buscamos estar bien nosotros. Pero ¿qué hay de nuestros hermanos? ¿Qué hay de los que están a nuestro alrededor? A veces no pensamos en ellos. Simplemente pensamos en nosotros mismos. Y esto no debería de ser así. Y por eso es que suceden tantas cosas alrededor del mundo. Los dejaban sin nada. Imagínense la frustración que ellos tenían. Es algo tremendo. Dice el verso 5: porque subían con su ganado y sus tierras y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Imagínense qué cantidad de gente. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, o sea, ni los contaban porque eran demasiados. Y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobreciendo Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Imagínense 7 años devastados, 7 años oprimidos, donde el pueblo de Israel hacía y otros deshacían. Y cada vez que sembraban y tal vez quizás estaban a punto de cosechar, llegaban los madianitas y les quitaban todo. ¿Te puedes imaginar la frustración que ellos sentían? ¿Te puedes imaginar que ellos sembraban para comer, no para otra cosa, sino para alimentarse? Y que llegara el enemigo y les quitara todo, y así una y otra vez durante 7 años. Oh, qué desesperación, qué tremendo. Pero quizás no estaban pensando: oh, nos alejamos de la voluntad del Eterno, por eso nos está pasando todo eso. Quizás no estaban pensando eso. Sin embargo, aquí en el versículo 6, al final dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cuán desesperados tenemos que estar para poder clamar al Señor? ¿Qué es lo que tiene que pasar a nuestro alrededor para que clamemos al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que la humanidad se arrepienta y clame al Señor, le busque con todo su corazón, lea las Escrituras y aprenda a obedecerle? ¿Qué es lo que tiene que suceder en la humanidad? Hoy día la humanidad se burla de los que predicamos. Hoy día la humanidad se burla de los que salimos a tocar las puertas, a decirles a la gente: lean las Escrituras, el Señor está aquí, el Señor te ama, el Señor quiere bendecirte. ¿Cuánta gente se ha burlado de todo eso? Pero eso sí, cuando viene la situación, cuando viene la tribulación, cuando vienen enfermedades, cuando vienen los problemas, entonces sí gritamos: Señor, ayúdanos, Señor, rescátanos, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué no buscarle con todo nuestro corazón cuando todo va bien? ¿Por qué esperar hasta ese momento? Vamos a leer el versículo 7.
Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que les hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes y les di su tierra. Y hoy les dije, yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no me han obedecido. Es algo impactante como ver que cuando clamas al Señor muchas veces queremos que la solución llegue inmediatamente. Cuando tú clamas al Señor, la solución no llega inmediatamente como por arte de magia. No. Cuando clamamos al Señor, el Señor siempre nos va a hacer entender en qué estamos mal, qué estamos haciendo mal, para que nosotros nos arrepintamos y corrijamos nuestro curso, y entonces viene la bendición del Señor. Imagínese, amado hermano, estamos pasando una situación difícil y que el Señor simplemente quite del opresor nada más así. No. ¿Qué aprendimos entonces? ¿O qué hubiésemos aprendido si se quita de esa manera? No, amado. El Señor nos va a mostrar por qué está pasando esa situación. El Señor nos va a enseñar qué es lo que tenemos que cambiar para que la opresión sea quitada de nuestras vidas. Y en el clamor de ellos, el Señor les manda un profeta, y el profeta les dice: ¿sabes qué? Yo fui quien los subí, los saqué de Egipto, los hice subir de Egipto. Como diciendo: ¿qué les pasa? Si los libré de un ejército mayor y de la opresión de los egipcios, ¿no los libraré de lo que están pasando? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el problema? Y les vuelve a decir: y los saqué de casa de servidumbre, y yo los libré de la mano de los egipcios, de la mano de sus opresores. Los desalojé delante de ustedes y les di su tierra. El profeta les estaba hablando de parte del Señor y les dice: yo los traje aquí, yo los estoy cuidando, solo quiero que vuelvan a mí. Les estoy advirtiendo. ¿A cuántos de ustedes ha bendecido grandemente el Señor? ¿A cuántos los ha puesto en el lugar donde se encuentran en estos momentos? ¿Por qué tener temor? Yo estaba platicando con mi esposa y le decía: mira, yo veo ahí siervos que de repente se enferman del coronavirus. He escuchado algunas grabaciones que mandan de siervos que se enferman del coronavirus, pero me da mucha tristeza ver que muchos siervos claman al Señor de una manera desesperada. Decía ahí un pastor: y yo clamé con angustia y le dije: Señor, no dejes que yo muera. Y es allí donde yo me pongo a pensar: cuántas veces nosotros como pastores, como ministros, como siervos de Dios nos hemos parado en estos púlpitos predicando: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas veces han predicado: oh, yo preferiría estar allá en la presencia del Señor, pero tengo que estar aquí sufriendo? Oh, es mejor estar en su casa más que 1000 años fuera de ella. ¿Cuántas veces hemos predicado eso, pastor? Y ahora, a la hora que ya nos quiere llevar el Señor, estamos llorando y no me lleves. Pues no entiendo eso. Amado hermano, si el Señor nos va a llevar, lo mejor que podemos hacer: Señor, que se haga tu voluntad. Aquí estoy. Si es mi hora, llegó mi hora. Amados, debemos estar preparados porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Y si Él quería que me tocara, pues me tocó. Yo no voy a... Por ahí dijeron: ¿y cómo aquel siervo que clamó porque ya iba a morir y clamó para que el Señor le dio 15 años más de vida porque clamó? Sí, le dio 15 años más de vida, pero mira cómo vivió esos 15 años. Porque cuando el Señor nos llama, nos llama. Y sí, tal vez si lloramos y
y le pedimos, quizás nos dé más vida, pero no sabemos cómo vamos a vivir. Porque el día que Él tiene preparado para nosotros es el mejor día. No hay otro. El día que Él dice hasta aquí y tú vienes a mi presencia es el mejor día para estar en su presencia. Por eso, amados, debemos estar siempre preparados. Preparados para irnos. Porque si a mí me llama mañana, no puedo decir: oh Señor, es que dejé esto inconcluso, no hice aquello. No. La vida no la tenemos, iba a decir no la tenemos comprada, pero sí la compró Él con su sangre preciosa. Aleluya. Pero la vida, amado hermano, no sabemos en cuánto se nos va, cuándo nos va a llamar el Señor. Qué bueno fuera que todos supiéramos cuándo nos va a llamar el Señor. Pero cuando tú eres un siervo de Dios, no tienes temor, porque sabes que el Señor no te va a llevar hasta que cumplas el propósito que Dios al propósito que Dios te ha mandado, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Tú lo tienes que cumplir primero, si es que estás en Él. Mira, recuerdo como cuando Rab Shaul llegó a la isla, el apóstol Pablo estaba echando leña al fuego. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y vino una serpiente y la serpiente lo mordió en la mano. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Inmediatamente se sacó el veneno, se cubrió y estuvo de rodillas. Dijo: Padre, no me lleves. Amado, Pablo decía: yo prefiero estar con Él, pero tengo que estar aquí por ustedes, porque si no fuera por ustedes, yo ya me hubiera ido. Así lo dijo él. ¿Qué hizo él? Se sacudió, dice la escritura que se sacudió la mano y siguió echando la leña, como dice, él sabía que no era su tiempo. Así como un hombre al cual fue al tercer cielo y dijo: Señor, yo ya me quiero quedar aquí, yo ya no quiero ir allá abajo con aquellos cabezones pelados, como dicen por ahí. Yo ya no quiero ir. ¿Sabes qué, hijo? Tienes que ir. Tienes que ir para que le sigas poniendo sus mazapanazos a Víctor, para que se aliviane y empieza a hacer cosas más buenas, y que se acuerde que cuando le diga así, pues lo suba. Ya te hice 10 veces. Tengo que ir ahí para darle unas buenas nalgadas a los hijos desobedientes. Qué tremendo, ¿no? Pero el apóstol Pablo tal vez le dijo al Señor: bueno, tengo que irme, tengo que estar allí, no me queda de otra. Y tal vez bajó así como enojado, ¿no? Y estaba acá en la tierra. Sí, pues tengo que predicar, tengo que enseñarles, está bien. Y tengo que ir a aquella isla donde nadie te conoce, está bien, voy a ir. Y de repente lo muerde una culebra y le hace: sácate de aquí, vámonos, ya sé que no me voy a morir. Ya sé que no me voy a morir, porque el propósito de Dios aún no se cumple aquí en la tierra. Así es que ya lo sé. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros debe de caminar en un propósito divino de Dios. Porque cuando caminamos en un propósito divino de Dios, sabemos que vamos a estar aquí porque Él nos ha mandado a hacer algo para Él. Así es que pasa. Yo sé cuál es mi propósito. Y yo sé que Él no me va a quitar de aquí hasta que mi propósito sea cumplido. Sin embargo, si Él dice ya, pues ya. Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu, te encargo a mi familia, porque si tú me llevas es porque mi familia también va a estar bien. Así es que, amén. Estoy en tu presencia. Qué tremendo. Este virus no es nada para nosotros. Los enemigos que hay a nuestro alrededor solamente es para probarnos y fortalecernos. Porque cuando clamamos al Señor te va a decir así: que no te sustenté, que no te traje a ti aquí, que no te di un propósito. ¿No sabes que yo estoy contigo? Y le dice en el verso 10: yo les dije, yo soy el Señor tu Dios. No temerás a los dioses de los amorreos, no vas a tener temor de nadie en cuya tierra habitas. Pero dice: pero no me han obedecido. Ahí estaban todos miedosos, metiéndose en cuevas. No agradaron ante los ojos del Señor. Tenían miedo. Ahora, no te confundas, yo no quiero decir que, ¿sabes qué? Sal de tu casa, no tomes precauciones. Cuidado, yo necesito decir eso, porque la gente puede decir: el pastor Freddy nos dijo eso. No. Pero vuelvo a decir, yo hago mi parte y él hace la suya.
¿sí? Por eso yo me cuido, pero Él hace su parte. Yo tengo que hacer la mía. Yo hago lo posible, Él hace lo imposible. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor después de que clamaron? ¿Qué hizo el Señor después? ¿Nada más les envió el profeta y les dijo? No, el Señor también envió la solución. Vamos a seguir leyendo el verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Biserita, y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hice una pausa ahí porque me quedé pensando cuando dije de Joás. Me quedé pensando en Joás en este momento. Joás bien podría haber salido y sacudir el trigo, pero dicen los libros antiguos que lo hacía Gedeón por su padre, para que su padre no corriera peligro. Su padre era jefe de 1,000,000 de hombres, de 1,000,000 de hombres. Sin embargo, ese millar de personas donde era jefe Joás, eran los más hambrientos, los más débiles. ¿Por qué? No lo sé. Cosechaban todos allí. Quizás ellos alimentaban al pueblo y cosechaban más para darles. El punto es que ellos sí habían agradado ante los ojos del Señor, por lo menos Gedeón, su hijo, pero los demás era la tribu, vamos a llamarlo así, porque eran, acuérdense que los habían repartido por jefes de miles, de cienes, etcétera. Este Joás, el padre de Gedeón, tenía a su cargo 1,000, era jefe de 1,000, pero esos 1,000 eran la gente más débil de allí, de todo Manasés. Imagínate, amado hermano. Y bien, vamos a seguir leyendo. Entonces aquí dice el verso 12: y el ángel del Señor se le apareció aquí en Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón significa guerrero. Gedeón también significa destructor. Imagínate que viene el ángel y le dice: el Señor está contigo. Hashem Alejem, o Jehová Alejem. Qué tremendo saludo. Él está contigo. No sé si tú lo puedas ver. Un ángel te dice: Dios está contigo. Wow, qué impresionante, ¿no crees? Él está contigo. Porque podemos decir: hey, el Señor está contigo, como deseando que estuviera contigo. Pero aquí el ángel no le estaba deseando que estuviera con él. El ángel estaba afirmando: Él está contigo. Hashem Alejem está contigo. Oh, un ángel estaba confirmando allí. Pero Gedeón, miren la respuesta de Gedeón. Tremendo Gedeón. Ay, ay, ay. Y dice así la respuesta de Gedeón. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Por qué? Por desobedientes. Eso no lo pensó allí. Y quizás así está el mundo, ¿verdad? ¿Dónde están aquellos cristianos que tanto sanan? Porque así nos han criticado. ¿Por qué no van a los hospitales? Sí queremos ir, pero no nos dejan entrar. No nos dejan entrar. Queremos ir a las casas a orar por la gente, pero no nos abren ni la puerta. No nos reciben nada. ¿Por qué? Que la gente ahorita está temerosa, tiene que tomar sus precauciones. Yo puedo decirles: oigan, ábranme la puerta, no tengo el coronavirus. No nos van a abrir. ¿Qué nos queda? Orar desde aquí por toda la gente, porque el Espíritu Santo de todas maneras obra. No necesitamos tocar a la gente para que sea sanada. ¿Recuerdan al Señor, a Yeshua? ¿Recuerdan al siervo del capitán?
Le dije, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y enviamos palabra de sanidad a todo aquel que esté enfermo hoy, Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua. Y yo creo que pueden ser sanos. Yo lo creo. Entonces, seguimos orando por los enfermos, ¿cómo no? Seguimos ayudando a la gente. Como pastores, estamos atentos a la necesidad de nuestros hermanos y a la necesidad de la gente, incluso que no es cristiana, para tratar de ayudarles, porque tienen necesidad. Y no solo los que están a nuestro alrededor. Estamos tratando de enviar también ayuda afuera. Verso 14. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ahora mire, amado hermano, cómo le dice el ángel. Pareciera como si el ángel, el malaj del Señor, se hubiera burlado de él. Y le dice, ve con esta tu fuerza. Imagínense que Gedeón pues ya sabía cómo estaba la condición de su grupo. Y le dice el Señor, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Imagínense, Gedeón ahí pegó la risa y dijo, por favor, a buen árbol te arrimas. ¿Cómo me dices a mí que yo voy a librar a los madianitas si mi gente es la más pobre, la más débil, los que menos tienen comida, los más flaquitos ahí? Y me dices a mí que yo voy a librar al pueblo de Israel. Mire lo que le dice el verso 15. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Ya que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Dice, los que tenemos, los 1000 donde mi padre es jefe, son los más débiles. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y tú me dices a mí, al más pequeño y al más débil, que voy a salvar a Israel. Porque siempre el hombre, el ser humano, siempre busca algo diferente, o sea, totalmente contrario a lo que busca el Señor. Tal vez nosotros hubiéramos ido a buscar un guerrero fornido, alto, con la mejor tribu, la más fuerte. Pero siempre el Señor busca lo más débil y lo menospreciado para hacerlo fuerte. Y así es Dios. El más débil lo hace fuerte, el más pequeño lo hace grande. Así es que nunca tengas temor, amado. Nunca te subestimes. Porque si Dios está contigo, amado hermano, por débil que seas, por pequeño que seas, eres el más grande y el más fuerte. Porque su presencia está contigo y su llamado te fortalece por su llamado. ¿Cuántos tienen un llamado? ¿Estás seguro? Y si no estás seguro de tu llamado o no sabes qué llamado tienes, dobla rodillas, busca al Señor con todo tu corazón. Y ¿sabes qué? Él te va a mostrar qué llamado tienes. Él te lo va a mostrar. Y cuando tú entiendas el llamado que tienes, camina y busca cumplir su propósito. Y entonces vas a estar seguro en su presencia. Amén. Dios es bueno. Y respondió al Señor, ¿cómo libraré a Israel? ¿Cómo he de hacerlo? He aquí mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero miren lo que le dice el malaj del Señor, el ángel del Señor. Le dice, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Si nos consideramos los más débiles, los más pequeños, los qué sé yo. Amado hermano, si nosotros hacemos la voluntad del Eterno, entonces el Señor estará con nosotros. Si eso es lo que dice el Señor estará contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué más queremos? ¿Qué más podríamos necesitar si el Señor está con nosotros? El Señor estará, yo estaré contigo, dice, y derrotarás a Madián
como un solo hombre, como si fuera uno lo vas a derrotar. 1000 contra 1, imagínense, Pastor Víctor. 1000 contra 1. La casa de tu padre, los más débiles, esos 1000 contra solo uno. Así los vas a derrotar. ¿Qué trabajo le daría a 1000 hombres derrotar a uno? Que no fuera Sansón nada más, dice. Como un solo hombre los vas a derrotar porque yo estoy contigo. Amados hermanos, ¿cuántas historias no hemos visto? Simplemente el mismo Gedeón probó con solo 200 personas. 200. Imagínense, no, 300, ¿no, pastor? Ya le quité 100, que yo tengo más fe. Aleluya. Con solo 300. Me acordé de la película de los 300. Se la adjudicaron a los griegos, pero mire, ¿quién fue los meros de los 300? Pueblo de Israel, los más débiles, de ahí de Gedeón. Y estamos hablando de 1000 que tenían, ¿cuántos? 800, 700, pastor, que tuvieron miedo. Se fueron, bueno, no todos tuvieron miedo, ¿verdad? Algunos tuvieron miedo y los otros fueron probados. Pero le quedaron 300 nada más para derrotar. Imagínense, qué tremendo. No solo eran débiles, no solo eran los más pobres, sino todavía le quita a todos. Les los vas a derrotar como un solo hombre. ¿Por qué? Porque el Señor quería que le dieran la gloria a Él. El Señor estaba esperando que le dieran la gloria a Él, que no se la dieran ellos, porque pudieron haber dicho, pues nosotros somos lo mejor ejército del mundo. Claro, Israel hasta la fecha es el mejor ejército del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Hashem está con ellos. Nada más por eso. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Mira cómo obra Dios. Déjame terminar aquí para que tú veas qué se necesita para que Dios esté con nosotros, aparte de que le obedezcamos. ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos que quitar de nuestras vidas para que Dios obre y derrote a nuestros adversarios, derrote a nuestros enemigos? Ya vamos a terminar, quédese con nosotros aquí. Dice, pero el Señor ciertamente le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Versículo 17. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas aquí hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Bueno, usted lo puede seguir leyendo allí en su casa y va a ver que le trajo una ofrenda y fue consumida. Y entonces Gedeón pudo ver que era el ángel del Señor, el cual le estaba hablando. Y quizás hubiese sido ahí Yeshua, tal vez, no sé, ¿no? Una pequeña teoría ahí. Porque el ángel del Señor dice que le estaba allí hablando. Y entonces el 23 dice, y el Señor dijo, la paz sea contigo, Ebenu Shalom Alejem. Y dice, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó ahí un altar y lo llamó, el Señor es paz, Hashem mi Shalom, el cual permanece en Ofra de los abieritas hasta hoy. Pero mire esto. Versículo 25. Y sucedió aquella misma noche, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y el novillo de los 7 años y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Qué tremendo. Fíjese bien lo que está haciendo Dios aquí. Ok, yo te voy a ayudar. Yo voy a destruir a tus enemigos. Yo voy a estar contigo, pero, tremendo, ¿no? Pero quita la maldad que hay en medio de ti. Y tal vez Gedeón pudo decir, mira, pero eso es mi padre. No. No podemos nosotros cohabitar con el enemigo. No podemos. Si queremos que el Señor obre en nosotros, tenemos que limpiar nuestra casa. Y ahí le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a destruir los ídolos de tu padre. ¿Cómo se atreves? O sea, siervo de Dios, jefe de 1000 e idólatra. Ese es el problema. Dios estaba molesto porque Israel había caído en idolatría, adorando a Baal en lugar del Señor. El padre se me fue ahorita su nombre otra vez. De Gedeón, gracias, Víctor. El padre de Gedeón. Imagínense. Teniendo ahí adorando a los Baales. ¿Cómo esperaban que Dios obrara? No puede obrar Dios así. Hay un obstáculo ahí para que Dios realmente obre. Porque vuelvo a decirte, amado hermano, Dios no va a obrar como por arte de magia y te va a bendecir, nos va a bendecir. ¿Para qué? ¿Para que sigamos en lo malo? No.
primero tenemos que apartarnos del mal para que entonces Dios obre. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres que yo obre? Muy bien, voy a orar. Pero tienes que ir, ofrecer sacrificio y derribar el altar que tu padre tiene. Se iba a meter en problemas, te lo aseguro. Pero ¿con quién quieres tener más problemas? ¿Con Dios o con el hombre? Qué tremendo, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, ¿qué tal si hago esto? Y se enoja mi vieja, se enoja mi viejo, ¿no? Se enoja mi hijo, se enoja mi hija. No me importa. ¿Con quién quieres tener tu paz? ¿Con Dios o con el hombre? Dices, con los dos, pues sí, pero primero es con Dios, para que tengas paz con el hombre. Yo recuerdo cuando mi esposa siempre comenta que ella tenía que destruir algunos CDs de música mundana de su hermano. Y su hermano, cuando ya se entregó al Señor, le dijo, gracias porque tú me ayudaste con eso. Pero al principio estaba enojado, molesto, peleándose con la hermana, ¿no? Y así son los hijos, ¿verdad que sí? Los hijos los corriges, les llamas la atención, los reprendes. Y los hijos no están contentos de que les hagamos eso. Se vuelven incluso a veces nuestros enemigos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nuestros hijos crecen, ¿qué hacen? Hasta nos dan las gracias, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, papá? Gracias. Mamá, gracias. Porque gracias a ti, ¿verdad? Gracias a que me ayudaste, ahorita soy lo que soy, yo puedo tener esto. Pero ¿cuántas veces nos tuvieron que dar jalones de oreja y nosotros nos enojamos? Sí, él se estaba metiendo en problemas. Sin embargo, su padre fue sabio, porque el momento que se metió en problemas y destruyó a los dioses ajenos, entonces ese pueblo se le fue encima y querían matarlo. Sin embargo, como su padre era el jefe de esos 1000, vean el versículo 31, y van a ver lo que dice aquí. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, contenderán, déjenme cambiar esta palabra para que lo puedan entender. ¿Pelearán ustedes por Baal? ¿O librarán ustedes a Baal? ¿O se vengarán ustedes por Baal? A cualquiera que pelee por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que pelee por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Qué tremendo, ¿no? A ver, pues si tanto poder tiene tu Dios, que me pelee contra mí. Mira, amado, yo he destruido dioses como no tienes idea. Aún en los templos. Los he tirado, los he roto, los he bailado arriba de ellos, los he quemado. La gente trata de pelear por sus dioses, pues que no son dioses. Aquí está la sabiduría de un hombre diciendo, si eso que rompiste es Dios, que pelee él solo, ¿no? Porque cuando tú le haces algo a Dios, amado hermano, el Señor abre la tierra y nos traga. No necesito yo pelear por Dios. Él pelea por mí. ¿Cuántos creen eso? Él pelea mi batalla. Pero aquellos que se han atrevido a ofender a Dios, ¿dónde están? Allá está aquel gobernante que maldijo a Israel desde sus entrañas, donde le dio el cáncer en sus entrañas. Allá están a todos aquellos que han maldecido al pueblo de Dios. Allá están todos aquellos que han maldecido a los siervos de Dios o a Dios mismo. Y Dios es el que abre la boca de la tierra para tragárselos. Dios es el que lo hace. Pero un ídolo nada es. Y dice el apóstol Pablo, ni les tengas temor. Nada pueden hacer. Así es que aquí Joás dijo, bueno, si mi hijo lo derribó es por algo. No le tiene temor porque no es Dios. Joás sabía eso. Pero muchas veces los líderes le quieren dar gusto a la gente. Y tal vez Joás le quiso dar gusto a sus 1000 hombres. Porque todo el mundo quiere ver que hay un Dios. Lo quiere ver con sus ojos. Y fue derribado y dice, no le van a hacer nada. Ustedes no van a pelear por su Dios. Y si ese es Dios, entonces que Él lo destruya. Qué tremendo. Pero él no tuvo miedo. Él no tuvo temor. Él sabía quién lo había llamado. Y lo único que estaba haciendo Gedeón es obedecer al Señor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría obedecer al Señor en su llamado? Mire, póngase de pie y los que están ahí en su casa, yo les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen ahí pausa, ¿verdad? Espero que los que estén viendo este video estén sentaditos, estén viéndolo ahí, no estén haciendo otras cosas, porque así es como se ve
os está dentro de la palabra de la presencia del Señor. Yo quiero orar por ustedes y yo quiero que en estos momentos pienses en el llamado que Dios te dio. Y si aún no sabes y no conoces el llamado que Él te ha dado, vamos a pedir para que Él te muestre ese llamado que Dios te dio. ¿Y sabes qué? Si a ti te dio un llamado o te da un llamado, recuerda que tienes que limpiar todo lo que está a tu alrededor y no tengas temor de ello. Cierra tus ojos. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Padre eterno de la gloria, te pido, Señor, que ese llamado que tú nos has dado se fortalezca en nuestras vidas y creamos en él. Y que tú, Padre eterno, hagas tu obra en nuestra vida. Y todo aquel, Señor, que no conoce aún a qué lo llamaste, te pido que abras sus ojos, que tu espíritu les guíe, porque son tus hijos y son guiados por tu espíritu, para poder, Señor, ver el llamado al cual tú les has llamado, Señor. Y te pido también que nos muestres qué hay a nuestro alrededor que no es correcto y que nos ayudes a limpiar nuestra casa. No importa, Señor, si tenemos que, o por eso se ofenden nuestros hijos, nuestros padres. Señor, tenemos que hacer lo correcto delante de ti, de acuerdo a tu escritura, Padre eterno, porque primero te vamos a agradar a ti y tú harás el resto, papá. Gracias, mi Señor, porque podemos quitar toda idolatría y todo lo que no te agrade de nuestras vidas. Límpianos, Señor, y sana nuestra tierra. Sánanos, Padre eterno. A ti la gloria y la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Amén.